Hola, hoy vamos a resolver un ejercicio en el cual tenemos una persona que va desde la ciudad Haifa hasta Eilat y nos dan las siguientes características. El movimiento es de 450 kilómetros y nos dicen, él recorre esta distancia en tres tramos. Primero, un tercio del recorrido lo hace a una velocidad de 75 kilómetros por hora. Luego, un quinto del resto del recorrido lo hace en una hora. Ya acá no nos dan la velocidad sino el tiempo. Y el resto del recorrido, y sí, lo que le faltaba para finalizar, lo hace a una velocidad de 80 kilómetros por hora, o sea que incrementa la velocidad. Entonces lo que tenemos que hacer acá es hallar la velocidad promedio a la cual se movilizó esta persona desde estas dos ciudades, de tal forma que llegue en el mismo tiempo que se demoró y recorra los 450 kilómetros. A simple vista pareciera un ejercicio difícil, pero si somos organizados para colocar la información es probable que lleguemos a la respuesta correcta. Entonces lo primero es interpretar en términos de distancias cuánto anduvo esta persona en estos tres tramos y cuánto se demoró. Es decir, en este primer tramo, qué distancia anduvo y cuánto se demoró. ¿Sí? Distancia y tiempo. Sabemos que si estamos hablando de un movimiento rectilíneo, que es el que vamos a asumir en este caso, la fórmula para la velocidad es distancia sobre tiempo. Y de acá podemos despejar también distancia y tiempo. Distancia sería velocidad por tiempo y tiempo estaríamos hablando de distancia sobre velocidad. ¿Vale? Bien, entonces vamos a hallar distancias y tiempos. Para el primer tramo, dice que recorrió un tercio del recorrido. Sin necesidad de hacer operaciones complejas, sabemos que un tercio de 450 kilómetros, pues estaríamos hablando de la tercera parte, es decir, 150 kilómetros. ¿Sí? Esa distancia 1 sería 150 kilómetros porque es un tercio. Y lo hizo a una velocidad 1 de 75 kilómetros por hora. ¿Sí? Sabemos que si tenemos dos de estas variables, ya podemos hallar la tercera. Tenemos distancia y velocidad, podemos hallar tiempo. ¿Sí? Entonces el tiempo, sabemos que es distancia sobre velocidad, entonces quedaría 150 kilómetros entre 75 kilómetros por hora, nos daría 2 horas. Eso fue lo que se demoró la persona en el primer tramo del recorrido. Ahora, para el tramo 2, dice que recorrió un quinto del resto del camino. ¿Cuánto era el resto del camino? Pues si en el primer tramo recorrió un tercio, lo que queda del camino son 2 tercios, ¿cierto? Porque el total son 3 tercios. Entonces, si en el primer tramo recorrió un tercio, nos faltan 2 tercios. Entonces, ¿cómo calculamos lo que anduvo, la distancia? Sería un quinto del resto. ¿De qué? De, que significa multiplicar, de el resto del camino, que era 2 tercios. ¿Sí? 2 tercios del total. ¿Cuánto es el camino? 450 kilómetros es la totalidad del recorrido. Entonces miremos. Esta distancia nos daría 1 por 2, 2 por 450, nos daría esta parte acá 900 kilómetros sobre 15. ¿Sí? Y recordemos que 90 entre 15 da 6, con un 0, entonces estaríamos hablando de 60 kilómetros. Entonces ya tenemos la distancia 2. En el tramo 1 recorrió 150 kilómetros. En el tramo 2 recorrió 60 kilómetros, ¿vale? Este también se hubiera podido hacer sin necesidad de este 2 tercios. Si de pronto se enredaron acá un poco, ya había caminado 150 kilómetros, ya habían dado 150 kilómetros y eran en total 450. Entonces lo que le faltaba por recorrer eran 300. Y un quinto de 300 es equivalente a 60 kilómetros. Dice que eso lo hizo en una hora, o sea que el tiempo que se demoró fue una hora. Ya tenemos distancia y tenemos tiempo. Podemos hallar velocidad. La velocidad 2 sería entonces distancia sobre tiempo, 60 kilómetros sobre una hora. Esa velocidad fue de 60 kilómetros por
Y para terminar vamos a hallar la distancia 3. Entonces ya recorrió 150 kilómetros más 60, 210, y son en total 450. Entonces a 450 le restamos 210, nos daría eso 240 kilómetros, ¿vale? Esos 240 kilómetros, dice el ejercicio que los recorrió a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Y como tenemos distancia y velocidad, podemos hallar el tiempo, que sabemos que es distancia sobre velocidad. Sería 240 entre 80, cancelo un 0 y un 0, y 24 entre 8 da 3. Entonces mire lo que tenemos acá. Tenemos las tres distancias, las tres velocidades y los tres tiempos. Fíjese que el tramo donde más se demoró fue el último tramo, y también coincide con que fue muy veloz allí. Y el tramo más rápido, sería este de acá. Este de acá, porque lo hizo en una hora, una velocidad de 60 kilómetros por hora. Aquí anduvo lento, 60 kilómetros por hora, pero casi no se demoró. Aquí anduvo muy rápido, 80 kilómetros por hora, y mantuvo esta velocidad durante 3 horas. Entonces, cuando nos preguntan cuál sería la velocidad promedio que llevó esta persona, ¿sí?, lo que tenemos que hacer es sacar el promedio ponderado entre estas velocidades. ¿Esto cómo se puede hacer? Ya lo vamos a mirar acá. Esto ya lo podemos borrar, porque ya tenemos escrito acá las velocidades, las distancias y los tiempos. Como ven, el ejercicio siempre es demorado, pero vamos a llegar a la respuesta correcta. Entonces, ¿cómo sacamos un promedio ponderado? Si me piden una velocidad promedio, ojo pues que acá muchos se pueden equivocar. Yo no puedo coger y sumar estas tres velocidades y dividir entre 3, porque digamos, no estoy teniendo en cuenta que los tramos no son de intervalos iguales. Es decir, si hubiera andado 2 horas a esta velocidad, 2 horas a esta velocidad y otras 2 horas a esta velocidad, si estamos hablando de tiempos iguales, sí se puede sumar y dividir entre 3, porque son 3 velocidades. Pero como son tramos distintos, hay que multiplicar por el tiempo que se demoró esa velocidad, ¿sí? Entonces, para hacer el promedio ponderado, lo más fácil que tenemos es velocidad es igual a distancia sobre tiempo. La distancia total recorrida fue 450 kilómetros, y el tiempo total fue 2 más 1, 3, más 3, 6 horas. Y vamos a hacer esta división acá, 450 entre 6. El 6 en el 45 está 7 veces, 6 por 7, 42, a 50, 3. A 45, 3. Bajo el 0. 6 por 5, 30, a 30, 0. Esta es nuestra respuesta. Quiere decir que nuestra velocidad sería 75 kilómetros por hora. Esta es la velocidad promedio que tuvo el conductor, la persona, para viajar desde Haifa hasta Eilat. Muchas gracias.